Hola, buenas tardes. Nosotros somos el último equipo y nosotros les vamos a presentar el tema de clamidia. Mi equipo está conformado por Denise, Ana, Matías. Su dominio es bacteria, reino, bacteriota, filo, clamidiota, clase Clamidiae, orden Clamidiales, familia Clamidiaceae, género Clamidia y sus especies, son tres, que son Trachomatis, Pneumoniae y Pezzicaceae. Las clamidias son bacterias intracelulares obligadas que se clasifican en artrópodos, intervertebrados y protozoos. Las clamidias tienen en común que presentan un ciclo de desarrollo que es de dos maneras, que es de la estructura extracelular, que se llama cuerpo elemental, que es el infeccioso, y está la estructura intracelular, que se llama cuerpo reticular, que es el vegetativo. El origen etimológico de clamidia se remonta al vocablo del griego clamis, el cual se traduce como capa o manto. Este término hace referencia ya que, por la forma en que la bacteria invade las células humanas, ya que cuando se introduce en ellas, lo que hace es que se protege del sistema inmunitario debido a que tiene una envoltura. La clamidia es una infección de transmisión sexual que es causada por la bacteria Clamidia trachomatis en hombres y mujeres. En hombres, en la uretra, el interior del pene, lo que es el recto y la garganta. En las mujeres, lo que es el cuello del útero, el recto y la garganta. Las enfermedades causadas por Clamidia trachomatis son conocidas desde hace mucho tiempo. En el papiro de Ebers se describen las características clínicas del tracoma en las civilizaciones chinas y de Grecia. El primero, el agente fue escrito en 1907 por Albert Schweitzer y von Blavatsky al describir inclusiones intracitoplasmáticas en los estados de conjuntiva de pacientes con esta enfermedad. En 1957 fueron el embrión de pollo al microorganismo. Tres es Gordon y Juan utilizaron en 1965 el cultivo de tejido para aislar la bacteria. Los bubones intestinales del micogranuloma venereo fueron descritos desde hace 200 años, entre 1930 y los 1940. Fueron identificadas las inclusiones que presentan las células infectadas por el agente etiológico. La bacteria fue aislada en 1930 por Brackett utilizando saco vitelino del embrión del pollo. Jones describió en 1959 el aislamiento de microorganismos a partir de una conjuntiva de un recién nacido con Ophthalmia natatorum y del cervix de la madre del niño. Duncan informó en 1965 la presencia de un microorganismo idéntico en varones con uretritis nodosa. Yo les voy a hablar acerca de un poco de las características generales de estas bacterias. Estamos conscientes de que existe una gran cantidad de clamidias, pero en este caso nosotros solamente les vamos a exponer tres tipos de clamidias, que son las más conocidas, son las que más dan. En este caso les vamos a exponer Clamidia trachomatis, Clamidia pneumoniae y Clamidia psittacis. Tenemos que la Clamidia trachomatis va a dar por contacto sexual. Tenemos que la pneumoniae va a dar por tracto respiratorio y la psittacis nos va a dar por zoonosis, pero
pues más adelante mis compañeros les van a explicar más acerca de cada uno de ellos. Yo ahorita solamente pues les voy a dar algunos conceptos generales. Bien, tenemos que Everett en 1999, estudiando los genes que estos nos codifican, el RNA 16S y el RNA 23S, nos va a clasificar a las clamillas en dos órdenes. Nos va a clasificar en orden Clamidiae y en familia Clamidiaceae. Bueno, también vamos a tener que a las clamillas, debido a sus características, como ya lo mencionaba mi compañera anteriormente, pues van a ser intracelulares obligados, y a estas también, bueno, se les llegó a considerar que eran virus, ya que las diferencias básicas entre los virus y las clamillas es que estas van a poseer ribosomas y enzimas que van a ser capaces de sintetizar las proteínas y los ácidos nucleicos. Y también vamos a tener que van a compartir características con las bacterias. Estas se van a hacer parecidas a las gram negativas, ya que nos van a presentar un DNA y un RNA. Bien, también vamos a tener que van a ser susceptibles a algunos medicamentos. Entre ellos vamos a tener a la tetraciclina y a las eritromicinas. Y vamos a tener también que estas se van a multiplicar por fisión binaria. Pues como ya se los mencionaba, estas van a ser consideradas gram negativas y pues van a ser consideradas así, aunque no nos van a tener una pared típica. Vamos a tener que nos van a presentar una capa de peptidoglucano, van a ser susceptibles a la descicloserina, a las tetraciclinas y a los macrólidos. Bueno, la diferenciación entre estas vamos a tener de acuerdo a su hospedero natural, vamos a tener también que esta va a ser de acuerdo a su morfología, a los cuerpos elementales que estas van a poseer, a los cuerpos de inclusión, a la presencia de glucógeno y en sus sulfodamidas, también entre la morfología de su ADN y en la presencia de ácidos de su ADN. Y bueno, aquí también tenemos unas características que nos van a presentar. De acuerdo a su morfología microscópica, vamos a tener que pues, van a ser cocos, vamos a tener que no van a presentar una cápsula, también vamos a tener que el cuerpo elemental va a ser un tamaño de 0.03 micras, y vamos a tener un metabolismo que va a ser bacteria intracelular. Vamos también a tener que van a ser bacterias inmóviles. Su hábitat natural va a ser en los hombres y en algunas aves, como ya se les mencionaba, que pues también vamos a mencionar a las clamillas citasis, que esta va a ser pues ocasionada por algunos animales. Y en sus medios de cultivo vamos a tener que van a ser en sacovitelinos de huevos embrionarios y en líneas celulares, como tenemos el Macaulay, ELA, BHK21. Bueno, a mí me va a tocar explicarles la clamidia trachomatis. Aquí vamos a hablar de la taxonomía, patología, fisiología, tratamientos y causas. Bueno, para la introducción, estas son enfermedades de transmisión sexual. Normalmente estas son cuando hay contacto sexual sin protección. Así que tenemos una enfermedad de transmisión sexual. Esta tiene varios síntomas y signos. Es una bacteria gram negativa. Bueno, para hablar de la clamidia trachomatis, vamos a hablar de la taxonomía. La taxonomía ya la vimos hace un rato. Lo único que cambia es el género principal, porque hay dos géneros, la clamidia y la clamidophia, que es para nada más para algunas clamidias, y la que nos interesa ahorita es la clamidia normal. Y aquí en su serotipo, la clamidia trachomatis. Bueno, sus características generales. Como vimos, ya son bacterias gram negativa, son intracelulares obligadas. Estas son dependientes de la célula porque no producen su propio ATP, así que necesitan estar siempre dentro de la célula para producir su propio ATP, para poder absorber nutrientes también. Son bifásicas,
Esto es muy importante, que tienen un ciclo de vida doble. Esto se los voy a explicar un poco más adelante. Causan inflamaciones crónicas, por eso se hacen como si fueran granitos. En su morfología microscópica tiene dos cuerpos elementales que son pequeños y cuerpos reticulares que son más grandes y son una estructura menos compacta, como lo habíamos dicho. No poseen flagelos, así que no tienen movilidad propia, pero sí se pueden adherir a las células. Su hábitat común son, como dijimos, parásitos intracelulares y prefieren mucho algunos epitelios como el epitelio plano y el epitelio estratificados. No poseen cápsula, son susceptibles a las sulfas. Esto es muy importante. Las sulfas sí afectan a las otras dos variantes que vamos a explicar, mientras que a estas sí es susceptible, las otras son resistentes. En su metabolismo ya lo vimos, que no sintetiza ATP de forma automática y dependen del huésped. También poseen un metabolismo reducido, por eso se pueden mover fuera a veces de la célula. Su envoltura es trilaminal, parece a las que presentan las bacterias gram negativa, pero tiene algunas diferencias, como esta es una capa de liposacáridos. Ok, en su fisiología de la clamidia, esto es lo importante, sobre cómo va a afectar al huésped. Bueno, esto tiene dos partes, que es el cuerpo elemental y el cuerpo reticular. Cuando una persona tiene contacto, ya sea como dijimos, por vía sexual, sin protección, sin condones, sin métodos de barrera, mejor dicho, los cuerpos elementales van a salir y se van a adherir a la célula. En la célula van a empezar a incrustarse, van a empezar a meterse dentro de la célula y ya dentro se van a volver cuerpos reticulares. Y aquí es donde les digo que está la fisión binaria. Fueron primero cuerpos elementales y ahora son cuerpos reticulares. Entonces dentro de la célula ya por fin se pueden incrustar y empezar a robar ATP y nutrientes de esta misma célula. Cuando están en esta célula se empiezan a dividirse. Cuando hay muchas bacterias, hace apoptosis a la célula, las estalla. Por ende, se vuelven otra vez cuerpos elementales, porque ya no van a resistir estar afuera de las células sin que les estén dando nutrientes. Así que revienta y salen todos los cuerpos elementales a todas las zonas cercanas, a todas las células cercanas y las contaminan. Así es que empieza a propagarse la infección y así es donde se empiezan a formar los granitos que se forman. Bueno, en su patología tenemos que la clamidia trachomatis son dos, tienen varios serotipos, los AC, que son de la A a la C, los D a la K, los L1 a la L3. Los serotipos AC son tracomas, son la principal ceguera en el mundo. Estos son hace que la córnea se empieza a cerrar, crea secreciones oculares, inflamación, conjuntivitis crónica, y mientras que los serotipos de acá son lo que les dije, las itis, las enfermedades de la pelvis, también es muy importante que también pueden causar conjuntivitis neonatal, que es cuando pasan a través de los bebés, a través del canal de parto y se contagian. Obviamente les pasa el canal de parto en la cara y se contagian de la clamidia, así les crea la conjuntivitis neonatal. Sus síntomas en mujeres son flujo vaginal anormal, dolor al orinar, sangrado intermenstrual, dolor pélvico. Y los síntomas en hombres son secreciones de la uretra, dolor, ardor, inflamación de los testículos. La conjuntivitis neonatal es secreciones oculares, como los habíamos dicho, con todos los síntomas de la conjuntivitis. Y los serotipos de los L1 a los L3 son linfomas venéreos. La ITS más grave, si se logra notar, son como unas bolitas, que es lo que se empiezan a formar una tras otra, haciendo que todo el endotelio se expanda y salgan como burbujas en los granitos. Bueno,
Aquí tenemos un cuadro un poco más reducido, que es donde vemos cuáles son qué tipo de trachomati, son tracomas, sus serotipos de la B, BA, C, D, DA, E, F, G, GA, H, J, la A, J y K, que son para los recién nacidos. Y aquí abajo están los linfomas, que son del L1, L2, L2A y L3. Bueno, aquí vemos que algunos de los factores de riesgo, como lo dijimos, es una ITS, así que es por contacto sexual sin protección, por secreciones, como dijimos, como con el neonato. Los factores de riesgo son para por si no tienen tratamiento, si no tienen educación sexual. Todas aquellas personas que no tienen educación sexual, pues son más susceptibles a contraer estas enfermedades. Y también cuando no hay problemas socioeconómicos y no tienen suficientes recursos para tratársela. Bueno, en estudios de laboratorio solo voy a hablar un poquito porque adelante van a hablar un poco más de estos estudios. Pero lo importante es que hablemos del McConkie y de la inmunofluorescencia directa, que son de los diagnósticos más importantes. Sus métodos, ya dijimos que es PCR, NNTS, el ELISA, la inmunofluorescencia directa, como lo habíamos dicho, y su cultivo es difícil de cultivar esta bacteria. ¿Sí? Bueno, aquí hablando un poco del tratamiento. Lo más normal del tratamiento es dar acitromicina, dosis única, o doxiciclina, 7 a 14 días en ITS y tracoma, levofloxinas de infecciones respiratorias, tetraciclinas en infecciones severas por esta, y como vimos en prevención, el uso de preservativos y tratamientos en parejas sexuales. Bueno, aquí están algunas de sus variantes. Como lo vimos, hay varias variantes y algunas son más resistentes que otras. Las manifestaciones clínicas y su resistencia también son muy importantes porque algunas son más resistentes que otras a ciertos tratamientos. Su distribución epidemiológica. Vimos que el tracoma, la trachomatis, es muy común en América y en Europa. Y también hay un tracoma endémico de África y Asia. Hay casos esporádicos, pero por el PITSIS, que lo van a explicar más adelante. Y como dijimos que pues porque tienen muy poco acceso a en los países en desarrollo, por eso tenemos que en América es un problema muy severo. Bueno, yo les voy a hablar de los métodos de laboratorio que se van a utilizar para el diagnóstico de las trachomatis. Bueno, lo primero es la toma de muestra. Como ya se lo habían comentado, ya lo habían comentado con anterioridad, es una bacteria obligada, un microorganismo obligado que provoca infección a nivel de los genitales. Principalmente en el endocervix, que es donde coloniza el área de los epitelios planos y los cilíndricos del cervix. Lo primero que vamos a tomar en cuenta es el transporte de muestras. ¿Por qué es importante el transporte de muestras? Bueno, para esto es porque se llegan a utilizar cultivos y para que nosotros podamos realizar el cultivo, nosotros tenemos que transportar nuestra muestra de un lugar al laboratorio. Esto se utiliza, como les digo, solo es necesario en caso de que se vaya a conservar la muestra o se vaya a emplear una metodología adicional. Esto se va a utilizar si, por ejemplo, solo va a ser en un día, son 4 centígrados. Y si va a utilizarse después o la muestra no va a ser procesada inmediatamente, se utiliza hasta menos 70 centígrados, bueno, se congela. Porque si no se hace en esa cantidad de centígrados, puede tener un fallo en el ADN, en las cadenas de ADN. Bueno, el diagnóstico de laboratorio. ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico de laboratorio? Bueno, esto se va a hacer tomando en consideración el ciclo de vida de nuestra bacteria y también sus características antigénicas y el ADN que está presente en la misma. ¿Para qué sirven nuestras metodologías? Bueno, lo que vamos a emplear, se va a utilizar la demostración del agente etiológico, el aislamiento mediante un cultivo del mismo agente, las pruebas serológicas para determinar el título de los anticuerpos que vamos a tener y la utilización del técnico de biología molecular.
primero, lo que les comentaba al principio, la demostración del agente biológico. Bueno, este se va a basar más que nada en las formas que va a presentar la bacteria, porque como lo había explicado hace un momento mi compañero, están dos formas, que son los cuerpos de inclusión y los cuerpos elementales. Para los cuerpos de inclusión vamos a utilizar más que nada las tinciones, que en este caso uno de los ejemplos más utilizados es la tensión de Giemsa. Vamos a utilizar la tensión de Jiménez, yodo o incluso una de las más común, pues el papanicolor, que es lo que está al alcance de todos. Posteriormente, los cuerpos elementales, bueno, quiero aclarar que en estos cuerpos la bacteria ya está manifestándose en nuestro organismo. En los cuerpos elementales vamos a utilizar lo que es la inmunofluorescencia directa, el inmunoensayo enzimático y la prueba de ELISA. Si nosotros quisiéramos buscar ambos cuerpos, ya sea los de inclusión y elementales, vamos a utilizar lo que es la microscopía electrónica y también vamos a utilizar la inmunofluorescencia. El cultivo del agente biológico, bueno, ¿cómo va a funcionar el cultivo? Esto va a ser mediante el aislamiento biológico de la bacteria y se va a utilizar realizando algunos cultivos celulares, como lo que mencionaban al principio, que es el McCoy, el BHK21, entre otras. Y las pruebas serológicas, bueno, es una afinación del complemento y en esta se utiliza la inmunofluorescencia. Luego vamos a hacer la investigación por técnicas moleculares. Como lo había comentado al principio, también es una bacteria que viene del ADN, de los ácidos nucleicos. Entonces en esta técnica vamos a utilizar lo que son sondas para realizar pruebas de hibridación. Las pruebas de hibridación son más que nada pruebas por las cuales vamos a utilizar los ácidos nucleicos, ya sea ADN y ARN, y gracias a estas vamos a poder efectuar el diagnóstico de enfermedades. ¿Por qué son importantes estas pruebas? Bueno, sobre todo porque su especificidad es muy alta, lo que quiere decir que podemos tener una especificidad del 95 al 99%, o sea que diagnosticarla es ampliamente certera esta prueba. Y bueno, tenemos las reacciones de amplificación. Estas se basan en la utilización de fragmentos o sondas iguales de nucleótidos, porque como les había dicho es una bacteria, o les había comentado, es una bacteria del ADN, y esto va a ser como iniciadores o primers, así se les llaman, que hibridan entre dos regiones de secuencias conocidas para realizar una amplificación in vitro de este fragmento, que va a ser en este caso la PCR. Y bueno, la prueba más común que se va a utilizar para el diagnóstico de esta enfermedad es la reacción de cadena de la polimerasa. ¿Por qué esta prueba se utiliza más que las que les había mencionado? Por ejemplo, que la prueba de hibridación es más específica, pues obviamente no está al alcance de todos debido al costo, que pues es muy elevado porque es un estudio específico del ADN. Y esta prueba del PCR, bueno, no se necesita de ningún cultivo, no se necesita de ninguna metodología, y aparte el tiempo en el que se entrega el resultado es aproximadamente en 5 horas. Entonces, por eso es muy viable que la gente utilice este tipo de pruebas. Bueno, ahora les hablaré sobre lo que es la neumonía. Una pequeña introducción antes de ver lo que es la neumonía. Tenemos que tener en cuenta que es una familia que conforma la familia, pero la que vamos a darnos cuenta es que se divide por géneros. ¿Por géneros? Bueno, primero tenemos que darnos cuenta que es una investigación y con base a esa investigación se investigó lo que es el ARN 16 y el 23S. Al dar esta información, lo que arrojó es que la clamidia se divide en dos, en la parte de clamidias y en la parte de clamidofilas. Bueno, la parte de lo que es la clamidia neumonía, ahora se le vamos a llamar por parte del género clamidophila neumonía. Bueno, esto vamos a hablar que pertenece o tiene síntomas similares a lo que es la neumonía. ¿Por qué? Porque tiene bronquitis, sinusitis, faringitis y entre otras relacionadas a la neumonía. Pero bueno, aquí lo más relevante es la arteriosclerosis. ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta que se hicieron estudios en los cuales fue en México, se investigaron alrededor de 67 casos que tuvieron lo que es la arteriosclerosis, y al investigar o insuficiencia cardíaca o más que todo hacia lo que es el corazón, se investigó que su precursor antes de tener lo que son las enfermedades del corazón, como un ejemplo que es la arteriosclerosis, se llegó a ver de que la clamidophila neumonía fue un precursor
para que suscitara estos casos. También tenemos lo que es la enfermedad coronaria y otros enfermedades. Bueno, la hora de cómo se replica igual que las había mencionado anteriormente, lo que son las clamidias, no es como que cambia mucho, pero en la parte de lo que es la trachomatis podemos ver que es igual, a lo mismo, no cambia más ni menos. Vamos al siguiente. Bueno, en estas, vamos a ver que lo que es la clamidia neumonía, vamos a tenerlas en vías respiratorias tanto altas como bajas, eso es muy importante, y esto se ve más en dónde. Esto se ve más en lo que son niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta un poco más a la historia, cuando se quitaron los primeros casos de lo que es la clamidia neumonía, pues no sabían cuál era. O sea, creyeron que era alguna neumonía y otros factores, una conjuntivitis normal o una enfermedad respiratoria, pero al llegar se empezó a investigar de qué, de que los niños, o más que todo se nos sabe lo que es la conjuntiva de los niños, la primera investigación. ¿Por qué? Porque no necesitamos los primeros casos no en Taiwán, sino que aquí empezaron a ver en diferentes partes aledañas a nuestro país. Bueno, lo siguiente, en esto vamos a darnos cuenta que siempre va a atacar lo que es la vía respiratoria, no es como sus precursoras, como las demás. Bueno, en cuanto a la taxonomía, en esta taxonomía de la misma materia, domina bactericia, filogenia inicial, es lo mismo, no va a aplicar en especie y en género. ¿Por qué? Porque clamidia no es clamidia, sino es clamidofila, es lo que cambia. Bueno, características microbiológicas, lo que es una negativas, termóviles, son inmóviles, son hormonas, porque no se quieren mover de ahí, nada más son una superficie, y se tienen por qué, porque los niños están en cualquier lugar, tocan tierra, tocan superficies, son más susceptibles de esta clamidia. Bueno, esta no produce TP como sus precursoras aledañas. Y bueno, este es un proyecto intercelular obligado porque nuevamente si no consume o no vive dentro de una célula no puede vivir y automáticamente va a morir. Bueno, el mecanismo de transmisión esto es como si fuera cualquier gripa o cualquier neumonía a través de estornudos, la hora de hablar, son secreciones, saliva, esputos o cualquier contacto que haya tenido la persona infectada, que haya dejado rastros o algo así. Y pues los niños no somos susceptibles tocando. Si no, en los espacios cerrados igual, los son más susceptibles o poco ventilados. Bueno, en cuanto a los factores de la patogenia y virulencia, vamos a dar cuenta que dan cosas del tipo polisacáridos, como cualquier otra bacteria. Tiene la que es la COM, o complejo proteico de membrana externa, que es de cisteína. Tiene la PMPS, y eso es muy importante porque es una prueba que se va a hacer a lo que va a precisar es la proteína polimérgica de una membrana. Tiene también proteínas de procesos celulares, sistema de investigación tipo 3. Y bueno, en la clínica se habla de vías respiratorias altas como bajas. Diagnóstico: ¿cómo se investiga? Primero, el diagnóstico es una infección de Gram. Esto va a ser realmente positiva. El aislamiento que creo que es la clamidia neumonía es muy difícil. ¿Por qué? Porque no se puede en un agar simple, o sea, en un agar cualquiera se puede cultivar, ya que esto es muy difícil de que siga creciendo. Bueno, y para esto, ¿cómo diagnosticamos estos marcos? Bueno, tenemos los IgM, IgG y IgA, son los marcadores. Esto es lo que van a hacer, o sea, la siguiente diapositiva lo voy a explicar, qué van a consistir cada uno y por qué se le van a integrar al paciente a la hora de entender lo que es la clamidia. Bueno, en cuanto a la enfermedad respiratoria aguda del tracto respiratorio, es como cualquier neumonía, tenemos sinusitis, faringitis, laringitis, solo que aquí cambia lo que tenemos aterosclerosis por parte de las personas que ya se han enfermado normalmente, las que podemos ver. También, bueno, esto es muy importante, ¿por qué? Porque la clamidia neumonía no es igual a los demás clamidia. O sea, si en México se reportan casos de unos 100,000 o más adelante, o en todo el mundo, mínimo del 5 al 20% son de la parte de la clamidofila neumonía, y es lo que la mayoría confunde. ¿Por qué? Porque obviamente creen, pues es neumonía o cualquier otra enfermedad, cuando en realidad no saben que puede haber sido clamidofila neumonía. Bueno, ese tratamiento es mucho más fácil, ¿por qué? Porque esta bacteria no es como que esté en constante mutación, cambio, es más susceptible que una neumonía que la clamidofila neumonía. Bueno, en estos casos, en primera línea vamos a dar acetromicina. En primera línea siempre va a ser acetromicina a pacientes que apenas van iniciando,
y no, pues es un 4 grave todavía. Bueno, ya para pacientes un poco más, y las cosas, se le puede hacer disciplinas y disciplinas que son las mejores opciones en estos casos. Bueno, y también algo muy importante que es recalcar que los niños no les vamos a dar primeras disciplinas, porque en estos niños como que la bacteria es más susceptible o volátil a poder cambiar con el paso del tiempo. Y bueno, también se recomienda que sea penicilina y ampicilinas. Para los niños es mucho más tratamiento muy aparte. Bueno, en cuanto a pruebas también, nuevamente lo vuelvo a recalcar, es una prueba de alteraciones de ácidos antibióticos y vamos a ver esta base de cómo se extrae. Bueno, vamos a hacer nuestro dofaringio a la hora o el esputo o en dado caso de llegar a morir, pero no llega a morir, muy raro llegar a morir. O un lavado branquioalveolar. Bueno, otra prueba que es el cultivo celular, ese se realiza como un ejemplo, el PCR o anticuerpos, que son los IgM y IgG, de los cuales vamos a darnos cuenta. A ver en esta parte, vamos a ver que el IgM y el IgG van a estar presentes en infecciones antes y después de. Son marcadores que van a apoyar a desarrollar o darse un posible que la vida humana está presente en el cuerpo y que todavía no ha salido. También tenemos un PCR, pero es mucho más rápido en cuanto a estos temas. Bueno, y en cuanto a lo que son los IgM y IgG, tenemos que tener en cuenta o hacer estas pruebas cada de 2 a 4 semanas seguidas para tener un diagnóstico certero, porque es como no podemos hacer luego IgG y que sea positivo o de que a la siguiente ya no salga así. Por eso tenemos de 2 a 4 semanas para confirmar estos casos. Bueno, aquí otro método para diagnosticar o para hacer lo que se llama también el termómetro de inmunofluorescencia, de lo cual se utiliza más que todo, o se empezó a utilizar a través de agares, de muestras de personas que han tenido la neumonía. Y bueno, también el método de pollo que se utilizaba al inicio cuando se descubrió la primera vez en Taiwán. Y tiene un nombre raro, ¿por qué? Porque la bacteria, su marcador es un TW1, o sea, como si fuera la parte de Taiwán, que está en inglés. Ese es un marcador muy importante a la hora de diagnosticar. También otro, para cultivar en una gata tenemos que tener en cuenta lo que es el SPG, o sea, no por acá. Esta es una prueba de amortiguador de fosfatos con un poco de ácido glutámico, entonces se va a colocar y tenemos que esperar cierto tiempo igual, pero esto es mucho más tardado y es mejor un PCR ante todo esto. Bueno, como siguiente vamos a hablar de familias y tasas. Bien, vamos con una breve historia de la citasi, la cual pues, nos va a apropiar lo que es la citacosis, también llamada fiebre de los loros, que fue reconocida en 1879 por Winter cuando tenía 7 casos de neumonía provocada por aves. También tenemos que la primera epidemia importante fue en 1892, justamente en domicilios donde murieron papagayos. Posteriormente, en ese mismo domicilio, 49 individuos fueron infectados con citacosis y solamente 16 fallecieron. 2 años después, en 1894, concluyeron que los loros fueron la principal fuente de infección para estas muertes. Bien, tanto en citología tenemos que Clamidia citasi es un topograma negativo inmóvil, que es una bacteria intracelular obligada, es decir, que necesita vivir dentro de una célula para sobrevivir. Y también tenemos sus componentes en la membrana, que serían liposacáridos y una proteína MOB, la cual esta proteína le va a dar rigidez y estructura a la Clamidia citasi y también va a darle estabilidad a los cuerpos elementales. Bien, tanto en estudio de biología tenemos que Clamidia citasi es la agente causal de citacosis, es decir, la fiebre de los loros, que es transmitida a los humanos. También tenemos que las aves citasidas, que son las que, como los reservorios naturales de Clamidia citasi, son los loros, los pericos, los guacamayos y las cacatúas, que ellos van a adquirir la enfermedad estando en una etapa de polluelos, o sea, van a vivir con esa enfermedad sin presentar síntomas, es decir, que son asintomáticos, pero cuando entran en una etapa de estrés, aquí el microorganismo se va a activar, provocando la muerte del ave.
También tenemos que el microorganismo pues, va a estar presente tanto en la sangre, tejidos, en las heces y las plumas de las aves infectadas. También, ¿quiénes están en mayor riesgo? Pues las personas que trabajan por ejemplo, en cuidado de las aves, son las que están más propensos a contraer esta enfermedad y no se disponen vacunas. Bien, la transmisión en aves se van a transmitir por inhalación de polvos y partículas de sus heces pues de las aves. También se puede transmitir mediante sus plumas y por la ingestión de material infeccioso, al igual que el consumo de cadáveres. En tanto para los humanos, la transmisión va a ser a través de sus heces cuando se secan, y al momento de secarse pues van a ser las heces se van a aerolizar y estas pues nos van a infectar mediante respiración, ¿no? También tenemos que podemos contraer la enfermedad mediante una picadura, un arañazo de esta ave infectada. Y también la transmisión de persona a persona pues no es muy común, así que esta transmisión pues no es como tal. El periodo de incubación es de 7 a 15 días en las personas. Bueno, vamos a tener en su fisiopatología que la principal vía de entrada va a ser el sistema respiratorio, el cual la infección pues al inhalarse de este microorganismo presente se va a adherirse a las células epiteliales respiratorias. Bien, entonces tenemos que el agente va a penetrar hacia las células epiteliales respiratorias del aparato respiratorio, obviamente, hacia las células reticuloendocrinas del hígado y del vaso. O sea, este microorganismo se va a diseminar a estas células pues, del hígado y del vaso, en donde aquí se van a multiplicar provocando una necrosis focal. A continuación, pues una vez que ya se haya hecho esta necrosis, este microorganismo va a viajar a través de los pulmones con diseminación a los espacios alveolares, en donde se originan edemas, engrosamiento de la pared alveolar, infiltración por macrófagos e incluso va a producir hemorragias del paciente. Bueno, dentro de sus signos clínicos vamos a tener que la cicacosis puede ser sutil o aguda. Por lo que tenemos que vamos a tener, el paciente va a presentar fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, mialgia, anorexia, dolor de garganta, fotofobia, al igual que síntomas respiratorios como una neumonía atípica que puede ser grave. También vamos a tener síntomas gastrointestinales, atralgia, inflamación de articulaciones y erupciones no específicas. Mujeres embarazadas pues, pueden tener un parto prematuro y puede que el feto fallezca. Tanto sus complicaciones, si no es tratada esta infección, pues tenemos que nos puede provocar una miocarditis, una endocarditis, encefalitis, queratoconjuntivitis, linfomas oculares y también fallas multiorgánicas en todo pues, el cuerpo, provocando la muerte del paciente. Diagnóstico tenemos que en los análisis vamos a tener alteraciones inespecíficas como una ligera leucocitosis o una leucopenia. También vamos a tener un aumento de las enzimas hepáticas o proteinuria. También tenemos el cultivo, pero este cultivo no es recomendable ya que tiene una alta capacidad infecciosa para el personal que vaya a estar en laboratorio, por lo que pues, no es muy recomendable. Pero si se hiciera este cultivo, ya sea en secreciones o en un cultivo, se espera el crecimiento de cocos gram negativos. También tenemos el PCR, que sería el ensayo de la reacción de cadena de polimerasa, y también pruebas serológicas con anticuerpos microinmunofluorescentes, en el que la bacteria es sensible a las tetracyclinas, por lo que se recomienda un tratamiento de 10 a 14 días. También tenemos que podemos
darle a los pacientes eritromicina, pero solamente a niños menores de 9 años y a mujeres embarazadas, ya que las tetraciclinas están contraindicadas. Y por último, ya tenemos que si las tetraciclinas, bueno, a pacientes alérgicos a tetraciclinas, se recomienda dar doxiciclinas. Nosotros tenemos que las clamillas son bacterias extracelulares, estas parasitan vertebrados, artrópodos, amigas de vida libre. Estas tienen algo en común, presentan un ciclo de desarrollo. Podemos observar dos formas en la bacteria, una que es una estructura extracelular llamada cuerpo elemental, que es infecciosa, y la segunda que es una estructura intracelular llamada cuerpo reticular y es la forma vegetativa. También hablamos de las clamillas y su importancia alérgica, ya que estas tienen características en común. Son intracelulares obligadas, ya que poseen membrana interna y externa. No tienen pared celular típica, ya que no presentan número. De peptidoglucanos son susceptibles a la dicicloserina, son microaerofílicos y susceptibles a las tetraciclinas y a los macrólidos. Para finalizar, vimos que la diferenciación se realiza con base a su hospedero natural, en la morfología que presentan los cuerpos elementales y los cuerpos de inclusión y en la presencia de glucógeno.